Bueno, entremos de lleno en esto. A ver, cuando pensamos en el automovilismo deportivo, casi siempre nos vienen a la mente imágenes de puro glamour, ¿verdad? Los podios, el champán, la velocidad deslumbrante y esa gloria absoluta de cruzar la línea de meta. Pero si miramos detrás de la visera del casco, muy por debajo de esa capa superficial tan brillante, nos encontramos con una realidad psicológica que es verdaderamente implacable. Operar estas máquinas a velocidades extremas mientras se compite cuerpo a cuerpo es sin duda una de las tareas cognitivas y emocionales más brutales en el mundo del deporte. Así que hoy, en este análisis a fondo, vamos a explorar qué pasa exactamente cuando la mente, esa que controla la máquina, llega a su propio límite. Para poner todo esto en perspectiva, arranquemos con un número que francamente vuela la cabeza. 135 libras de fuerza, es decir, unos 61 kilos. Esa es la presión física exacta que un piloto de alto rendimiento tiene que aplicarle al pedal del freno al llegar a una curva. Y ojo, no lo hace una sola vez. En una carrera típica de unas 85 vueltas, el cuerpo humano aguanta este impacto físico hasta 255 veces. Esto nos deja clarísimo que no estamos hablando nada más de sentarse y girar un volante. Es un verdadero asalto visceral al sistema nervioso y muscular. Y para entender cómo toda esta presión golpea a la psique, nos vamos a apoyar en una investigación que es una joya. Toda la información de hoy viene directo de un riguroso estudio del 2020, realizado por Carla Julieta Toledo en la Universidad Abierta Interamericana. Es una tesis académica que se mete de lleno en un territorio que la psicología deportiva suele ignorar bastante: el síndrome de burnout, o agotamiento emocional extremo en los pilotos, y las estrategias exactas que usan para no quebrar ante tanta presión. Nuestro mapa para hoy es súper directo. Punto 1. El estrés del automovilismo. 2. El síndrome de burnout. 3. Las estrategias de afrontamiento. 4. Los resultados del estudio. Y 5. La experiencia y la edad. Número 1. El estrés del automovilismo. El cuerpo al límite. Dejemos de lado el motor por un segundo y miremos la biología humana. Hay 5 tensiones operando al mismo tiempo. Tenemos fuerzas G que literalmente aplastan el cuerpo, una vibración que no para y desorienta muchísimo, temperaturas de horno dentro de ese habitáculo cerrado, un esfuerzo muscular tremendo y, por si fuera poco, una inmensa carga cognitiva. El cerebro procesa información espacial, monitorea el auto, vigila a los rivales, todo mientras el cuerpo está bajo un asedio total. ¡Qué locura!, ¿no? Y bueno, este asedio se pelea en 2 frentes. Por un lado está el estrés agudo, esa inyección de pura adrenalina o pánico cuando alguien comete un error súbito o hay una maniobra súper peligrosa. Pero por otro lado tenemos el estrés crónico. Este es ese desgaste silencioso que se acumula mes tras mes, con la presión de los patrocinadores, los viajes, el entrenamiento que nunca para. Y claro, el cerebro necesita respuestas totalmente distintas para cada uno. Esto nos conecta con una de las citas más reveladoras de todo este análisis. El legendario Ayrton Senna decía que entender el miedo es clave para mantenerse alerta. Y tiene todo el sentido del mundo. En las carreras, el riesgo siempre está ahí. El piloto tiene que equilibrar el peligro de un accidente fatal con la necesidad de ir al límite absoluto del auto. Ese miedo bien controlado genera una alerta máxima, pero mantener la mente en esa cuerda floja durante horas, cobra un peaje carísimo. Número 2. El síndrome de burnout. El enemigo invisible. Hablemos del burnout, porque cuando ese peaje psicológico del que hablábamos ya no se puede pagar, aparece esta amenaza silenciosa. Y no es solo estar muy cansado, para nada. Ya en el año 2000, la Organización Mundial de la Salud lo declaró un factor de riesgo laboral grave. En este nivel de competencia, el burnout es un colapso en la adaptación al estrés. Altera cómo se percibe el entorno, destroza la salud mental e incluso puede poner en peligro la vida en la pista. Para entenderlo bien, hay que ver sus 3 dimensiones. Primero, el agotamiento emocional. El piloto siente que su tanque de energía afectiva está completamente en cero. Segundo, la despersonalización. Funciona como un escudo tóxico donde empiezan a tratar a los mecánicos, al equipo o a los fans de forma súper distante, casi como si fueran objetos. Y tercero, la baja realización personal. Una sensación horrible donde sienten que son incompetentes y que todo lo que hacen en la pista ya no tiene ningún sentido. Pasamos al número 3. Estrategias de afrontamiento, mecanismos de defensa.
Entonces, ¿cómo sobrevive la mente a esto? La investigación marca una diferencia fascinante entre dos enfoques. El afrontamiento orientado a la tarea es ir de frente, analizar el problema con lógica, esforzarse más y buscar soluciones. Pero luego está el afrontamiento de evitación, que es básicamente ignorar la amenaza, bloquear mentalmente lo desagradable. Y lo increíble aquí es que, a 250 km/h, a veces ignorar un error o una mala decisión del equipo es exactamente lo que se necesita para no perder la concentración y estrellarse. Vamos al punto 4. Resultados del estudio. Datos empíricos. Salgamos de la teoría y veamos la realidad. El estudio evaluó a 60 pilotos profesionales, todos hombres de entre 18 y 55 años, y los buscaron justo donde queman las papas, en competencias reales en el Autódromo Roberto Muras, allá en La Plata, Argentina. Usaron herramientas súper precisas como el inventario de burnout y cuestionarios de estrategias para medir exactamente qué demonios pasaba por sus cabezas. Y miren esto, porque los datos son reveladores. Los pilotos que estaban más quemados, los que tenían el agotamiento emocional por las nubes, daban positivo en casi todas las estrategias de afrontamiento. En español, cuando el cerebro ya no da más, empieza a tirar todo su arsenal a ver qué funciona. Intentan usar la lógica, pero a la vez sienten una resignación tremenda y al mismo tiempo buscan distraerse mentalmente. Es una mente peleando por sobrevivir en todos los frentes. Pero ojo con este detalle porque es el hallazgo más contraintuitivo de todos. Normalmente pensaríamos que alguien que usa la lógica, que planifica y que busca relajarse estaría a salvo del burnout. Pues resulta que no. Los corredores más agotados eran los que más dependían del análisis lógico. La lección: tratar de racionalizarlo todo o forzar una solución cuando estás completamente drenado no te salva de la fatiga. De hecho, ese sobreesfuerzo mental constante probablemente es lo que te está quemando. Y claro, cuando esa lógica falla, la mente busca una salida de emergencia. Los datos muestran que el agotamiento extremo va de la mano con la pura resignación. Cuando los pilotos ven que echarle ganas no alcanza, aparece la desesperanza y una necesidad urgente de pensar en cualquier otra cosa. Literalmente, la mente prefiere fantasear con estar tirado en una playa tomando sol que lidiar con la presión de ir manejando a máxima velocidad. Llegamos al punto 5. La experiencia y la edad, la ventaja del tiempo. Pero tranquilos, que hay una luz al final del túnel. Al cruzar las edades con la psicología, se ve una brecha generacional gigante. Resulta que los pilotos más jóvenes son los que muestran los picos más altos de agotamiento emocional y fatiga. En cambio, los veteranos, los que ya tienen años en esto, tienen niveles de desgaste muchísimo más bajos y, lo más importante, se sienten muchísimo más realizados a nivel personal. Y esto es brillante porque nos demuestra que la resiliencia no viene de fábrica, se aprende. Los veteranos se queman menos porque con los años han desarrollado escudos emocionales efectivos. Aprenden a usar esa adrenalina a su favor y, sobre todo, aprenden a valorar a su equipo, a sus mecánicos y a su familia. Esa red de apoyo humana termina siendo el mejor chaleco antibalas contra la presión extrema de este deporte. Lo que nos deja con una reflexión bastante profunda para cerrar. Toda esta ciencia nos recuerda algo vital. No importa si tienes la mejor aerodinámica o un motor de 1000 caballos de fuerza, la pieza más frágil y a la vez la más fuerte del auto es el ser humano que va sentado adentro. Cuidar esa mente es igual de importante que checar los frenos. Porque hoy en día, el verdadero reto del alto rendimiento ya no es hacer autos más rápidos. El verdadero reto es, cuando la mente se queda sin combustible, ¿cómo logramos seguir en la carrera? Y vaya que esa es una pregunta que vale la pena llevarse a casa.